decide no castigarnos a nosotros por nuestra rebeldía, sino hacerlo sobre su Hijo Jesucristo. Él es el que provee el Cordero. Por eso a Jesús se le llama el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hermano, entonces le pido que abra su Biblia allí en el libro de Oseas, capítulo 6, o si no acá va a verlo proyectado. Dice la palabra del Señor: vengan, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará, nos ha herido, pero nos vendará, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque la lealtad de ustedes es como una nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. Por tanto, los he despedazado por medio de los profetas, los he matado con las palabras de mi boca. Los juicios sobre ti son como la luz que sale, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Galaad es ciudad de malhechores, con huellas de sangre, como bandidos al acecho de un hombre. Es la banda de sacerdotes que asesinan el camino, así que ciertamente han cometido iniquidad. En la casa de Israel he visto una cosa horrible. Allí está la prostitución de Efraín. Se ha contaminado Israel. Para ti también, oh Judá, hay preparada una cosecha, cuando yo restaure el bienestar de mi pueblo. ¿Qué nos llama la atención de ese pasaje? Quisiera que pensara que los primeros 3 versículos son una canción. No sé si lo había pensado. Es una canción que el pueblo le está haciendo a Dios. Pero los versículos de ahí en adelante hablan sobre un juicio inminente, porque aún los sacerdotes se han convertido como en una banda de asesinos. Señor, hoy entregamos nuestras vidas, tu palabra, Señor, para que tú la uses de la manera en que tú sabes cómo puede llegar a nuestro corazón y transformarlo, Señor. Hoy necesitamos de ti más de lo que te estábamos necesitando ayer, y no menos de lo que te necesitaremos el día de mañana, Señor. Hoy pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, porque sin la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas es imposible oír tu voz. Porque sin el Espíritu Santo tu palabra llega tergiversada, porque hay el riesgo de acomodarla a nuestro antojo, Señor, pero tu Espíritu Santo la interpreta para nosotros de la manera correcta. Así que gracias, Señor, por esta tu iglesia, por cada persona que en esta mañana le has permitido acercarse a este lugar con ese propósito en mente: oír tu voz para su circunstancia, para su situación. Tal vez puede haber un problema, Señor, pero puede que todo esté muy bien. Y aún en esos tiempos de tranquilidad que tenemos en nuestra vida, también te necesitamos, Señor. También necesitamos tu voz, que es la que nos sostiene y nos instruye cada día. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. El título de la enseñanza esta mañana es: cuando el pueblo de Dios pierde el amor de Dios. ¿Había llegado a pensar en eso? Que el pueblo de Dios puede llegar a perder el amor de Dios. Y el primer punto que quiero compartir es cuando nuestro deseo de agradar a Dios es pasajero. Y este 6º capítulo del libro del profeta Oseas inicia
con esa canción como respuesta al anuncio de Dios allí en el versículo 15 del capítulo 5. Dice el Señor al final del capítulo 5, ese no lo compartimos en esta serie de predicaciones, pero vamos a estar yendo y viniendo de esos capítulos que no prediquemos. Y dice, me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Y esta canción de estos primeros 3 versículos del capítulo 6 habla que en su ira, o la canción hace referencia en que en su ira Dios ha quitado su presencia salvadora. Y esto es claro por lo que acabamos de leer en la profecía de Oseas, cuando dice, Él nos ha desgarrado, los he despedazado por medio de los profetas, los he matado con las palabras de mi boca. Y todo esto lo confirma años después la destrucción de Israel por parte de Asiria en el año 722 antes de Cristo. Dios, a través de Oseas, anunció más o menos por 25 años. Es que no fueron ni 1, ni 2, ni 3, fueron 25 años anunciándole a Israel que iba a ser castigado si no se arrepentía y no se volvía a Dios. Y 25 años endurecieron su corazón y pensaron que Dios no iba a castigar seguramente a su pueblo, que Dios amaba a su pueblo, que el castigo de Dios era para las naciones paganas, no para ellos. Y aquí en estos 3 versículos vemos que el profeta se incluye en este llamado a volverse a Dios en arrepentimiento, ya que según el profeta en ese momento todavía había oportunidad para que fueran restaurados, porque el canto lo expresa al pronunciar, nos sanará, nos vendará, nos dará vida, nos levantará, viviremos delante de Él y Él vendrá a nosotros. Pero esta promesa ni los sacerdotes ni el pueblo responden como deberían esperar o como debería ser o como Dios esperaba. El dolor por su maldad duró muy poco. ¿Por qué? Porque el único interés en esta canción que está dedicando el pueblo de Israel al Señor es por evitar el castigo. Pero Dios, que conoce los corazones, sabía que esto iba a ser pasajero, que su arrepentimiento iba a ser por un tiempo breve. Por eso Dios hace las preguntas: ¿qué haré contigo, Efraín?, refiriéndose a la tribu más grande, la cual debería haber guiado a todas estas tribus que estaban ubicadas allí en Israel. También hace la pregunta: ¿qué haré contigo, Judá? Porque la lealtad de ustedes es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. ¿Se ha visto la neblina a veces en la mañana, donde no puede uno ver mucho después de 1 metro y rápidamente se desvanece a la salida del sol? Eso es lo que Dios le decía al pueblo de Israel. Su arrepentimiento pasará antes de lo que ustedes se han imaginado. Pero qué diferente era lo que el pueblo conocía sobre Dios expresado por Oseas, que la salida de Dios es tan cierta como la aurora, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Es decir, Dios nos está observando, como se utiliza por ahí el término 24/7. Dios no duerme, Dios no descansa, Dios no se distrae. Dios está con sus ojos puestos en nosotros. ¿Por qué? Porque esta es su iglesia, este es su pueblo, esta es su nación. Y Él tiene su mirada puesta en nuestro desarrollo, en nuestro proceso, en nuestro crecimiento espiritual. Y espera que demos pasos. Quiero aprovechar esto para recordar el bautismo.
Yo recuerdo que el bautismo lo hice a los 6 meses de haber considerado a Cristo como mi Señor y Salvador. Pero uno ve que el proceso de otros puede durar 3, 4, 5, 10, no sé si habrá personas con 20 años diciendo que son cristianos y no se han bautizado. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que respondamos a los llamados, a los procesos que Él quiere llevar a cabo en nosotros y a través de nosotros. Por eso la pregunta que cabe hacer aquí es: ¿en qué aspectos de tu piedad puede ser similar a una nube matinal o al rocío de la madrugada que se desvanece? ¿Cómo podemos mantener una relación constante y firme con Dios en lugar de dejar que nuestra devoción se desvanezca? ¿Es usted de esos que tiene tiempos que está muy conectado, muy contento con Dios, y otros donde no quiere saber nada de Dios? Donde lo único que hay para Dios es queja y reproches. ¿O usted no es una persona de doble ánimo ni inconstante, sino que usted ha decidido desde que conoció a Cristo amarlo, serle fiel y leal, obedecerle, servirle, adorarlo hasta el último momento que Dios le regale de vida? Hemos visto, como lo mencionó Oseas en el capítulo 4, verso 6, que el pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Pero ¿será que el pueblo cristiano necesita un conocimiento intelectual de quién es Dios? Y que pueda, cuando va a evangelizar, explicar realmente dónde se mantiene Dios, cómo hace lo que hace. O más bien lo que Dios espera de nosotros es una relación personal, íntima con Él. Es decir, no es conocerle a través de leer una Biblia, sino a través de pasar tiempo con Él. Porque yo puedo aprender muchos versículos de la Biblia y repetirlos como lo hizo Israel. Israel conocía mucho de la Torá de memoria, porque la leen todos los días. Y uno leyendo la ley de Dios todos los días, seguramente va a terminar memorizando muchos versículos. Uno puede conocer personas que han llegado a memorizar hasta 100 y 200 versículos de la Biblia. ¿Cuántos ha memorizado usted? Hace rato le vengo diciendo eso. Siquiera memorícese uno por semana, lea un versículo e intente memorizarlo durante esa semana. Puede ser el devocional que está haciendo, o un versículo que se mencionó durante la predicación, o un discipulado, y apréndaselo con la cita bíblica. Filipenses 4:13, que dice para los antiguos ya en los caminos del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice el Salmo 23:1? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Podemos seguir con más. ¿Qué dice Juan 3:16? El Evangelio de Juan 3:16. Pero eso no es suficiente. Saber versículos y repetirlos. Nos quedamos cortos si no buscamos tener una relación más íntima con nuestro Señor, conocer sus leyes. El desconocimiento de esto fue lo que llevó a Israel que llevara ante Dios animales, pero no se llevaran a sí mismos como sacrificio vivo y agradable delante de Él. Pensaban que simplemente ofrecer un animal, ya con eso era suficiente para tener una buena relación con Dios y estar justificados delante de Él. Dios les había pedido no llevarle cualquier cosa, porque cuando nosotros vamos bajando la guardia, podemos ofrecerle migajas a Dios. Israel, que se le había dicho, ofrecerás animales sanos, no mayores a 3 años. Es decir,
escogerás de lo mejor del ganado, escogerás de lo mejor de los productos de la agricultura y me los ofrecerás para ser quemados por tu pecado. Ese será el costo por tu desobediencia. Pero Israel se fue acomodando y empezó a llevar animales que Dios señaló como animales cojos, tuertos, enfermos, porque terminaron diciendo: ¿cómo vamos a llevar este corderito o este carnerito que vale tanto dinero para ser quemado? Lleven esos enfermos, ahí no se está perdiendo demasiado. Y esto nos conecta con el punto 2, lo que más le agrada a Dios. Lo primero fue que decíamos, cuando el deseo de agradar a Dios es pasajero. Pero ahora vamos a ver en el verso 6 lo que Dios desea, y es un pueblo, una iglesia que le ame sinceramente. Desea que lleguemos al entendimiento que todo lo que hemos recibido ha sido por gracia. No espera que pretendamos ganarnos su favor por medio de nuestra justicia humana que no transforma el corazón. Y quiero ser reiterativo en esto. Todavía seguimos considerando en muchas iglesias cristianas que una persona se puede salvar por obras, así o cumpliendo rituales en una iglesia. Y los ritos se vuelven algo vacío e insignificante delante de Dios, y el corazón no está conectado con ello. Y por eso, antes de que una persona venga a salvación, su corazón debe haber sido cambiado. ¿Por qué? Porque debe verse como pecador y ver a Jesús como el único que puede salvarlo. Si eso no ocurre, un ser humano nunca buscará a Dios para que le salve. Lo unirá a todo lo que hace parte de un conjunto de ideologías que tiene la persona. Mire lo que le dice el Señor a Israel, porque Israel llegó una vez a hacerle reclamos a Dios. Señor, ¿para qué orar si tú no respondes? ¿Para qué ayunar si no vemos tu respuesta? Y el Señor les dice: lo único que veo es que ustedes ayunan para ustedes mismos. Lo que ustedes están buscando es simplemente algo que les conviene y quieren que yo sea el medio por el cual ustedes lo pueden obtener. Es decir, me quieren utilizar. Y los seres humanos sabemos manipular muy bien y aprendemos en nuestra sagacidad a manipular a Dios hasta con el ayuno. Voy a ayunar 21 días, voy a ayunar 40 días a ver si el Señor me responde. Muchos, si se han dado cuenta, muchos haciendo ayunos sin ni siquiera tener una dirección médica, mueren. Porque es que ayunar no es aguantar hambre. Ayunar es postrarse delante de Dios y ofrecerme a Él para que Él obre en mi vida y produzca ese crecimiento espiritual que tanto necesitamos. Así que antes de leer Isaías 58, quiero recordarles cómo Israel buscaba a través de sacrificios tener una relación con Dios, con holocaustos. Así pretendían a través de ritos religiosos justificar su culpa. También ocurre hoy, sino en todas las religiones del mundo. Tienen como base ritualismos que hacen pensar o creer que purifican el corazón. En estos días eso es muy conocido para nosotros, ver personas con la frente marcada, y que creo que para nuestros niños no es muy normal, y por eso preguntan siempre por qué la gente se marca la frente en determinada época del año. Pero solo esa semana en que pusieron esa marca, veía a una señora con un cigarrillo en su boca, había otro tambaleándose su ebriedad, pero tenía su marca.
Hay otros que utilizan las laceraciones del cuerpo y ayunos carentes de la motivación que Dios demanda. Y por eso en Oseas 58 pregunta al Señor, ¿es esta la clase de ayuno que yo quiero? Isaías dice, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente, compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar, denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de sus parientes que necesiten o precisen su ayuda. Todo eso pasaba. En Israel había soborno, había explotación, esclavitud, no había misericordia, y por eso más adelante es que vamos a escuchar al Señor Jesucristo decir, misericordia quiero y no sacrificios. Dios había tomado a Israel bajo sus alas, no por ser el pueblo más numeroso o importante, al contrario, eran esclavos cuando estaban en Egipto. No eran un pueblo guerrero ni una nación poderosa. Dios lo adoptó y lo trató con el amor con que se trata a un hijo o a una esposa. Sin embargo, entre más los llamaba, más se alejaban de Él. En este capítulo 6 vemos el último llamado de Dios al reino del norte en aquellos días, porque desde aquí en adelante vamos a ir observando que cada profecía de Oseas es un juicio contra ese pueblo rebelde. También tenemos que mirar al futuro de esa nación cuando Dios ha decidido que no solo los castigará, sino que los sanará, aunque los haya herido. Él quiere vendar la herida que Él mismo les va a causar. ¿Por qué Dios castiga a una nación como Israel? ¿Qué creen ustedes que Dios está esperando como respuesta a los castigos que recibía Israel? Si era un pueblo que se había contaminado ceremonialmente, ¿qué es lo que el castigo debería hacer en ellos? Purificarlos. Y esa purificación tenía que surgir o venir desde su corazón. Vemos aquí una advertencia entonces en el sentido en que Dios juzgará también a toda nación que ha tenido el beneficio de conocer su palabra. A veces pensamos que el juicio en una nación solo viene para los inconversos, pero también Dios castiga a su pueblo. Aquí hay algo revelador en este capítulo. Dice Oseas, después de 2 días nos hará revivir, al tercer día nos levantará. ¿Le suena eso a algo conocido? ¿A qué? Cierto, si lo observamos a la luz de la resurrección de Cristo, nuestro Señor, que tuvo lugar al tercer día después de haber estado entre los muertos. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, se habla de un evento tan impresionante que yo no sé si lo hubiera tomado Steven Spielberg, cómo lo hubiera llevado al cine con los efectos especiales que se usaban en la época. Mire lo que relata Ezequiel en su profecía a Israel. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un estruendo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaban músculos y apareció carne sobre los huesos.
Después se formó piel para recibir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó, y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Eran un gran ejército. Esto no solo habla de la restauración de Israel en un momento de la historia cuando Dios hará que ese pueblo se rinda a Él, sino también de la resurrección de los muertos alcanzada en Cristo a través de haberse levantado de los muertos. Si usted cree en Cristo como Señor y Salvador, debe esperar que al final de los tiempos seremos resucitados de entre los muertos si hemos muerto antes de que Jesucristo llegue. ¿A qué apunta entonces todo esto? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con Israel? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con el ser humano? Esto apunta a una restauración de la vida de cada persona solo en Cristo, porque en su muerte y en su resurrección es que se ha provisto para cualquier persona que lo confiese como Señor y Salvador la redención y la justificación que descansa en su sacrificio. ¿Por qué los rituales? ¿Por qué las religiones no pueden ofrecer salvación a nadie? Porque la salvación la ha provisto Dios a través de Cristo. ¿Y qué es lo que ha determinado Dios? Que todo ser humano que vaya a estar en su presencia debe haberse rendido a Jesucristo. Porque usted siempre escuchará: ¿y qué hay de las otras religiones? De esas personas que también están buscando a Dios, pero a Dios con otro nombre, que están buscando también vivir vidas apartadas de la maldad. Dios ha dicho: solo Jesús, solo Jesús. Ni Mahoma, ni otros dioses que las religiones ofrecen. Dice la Biblia: solo Jesús. En un momento en que la gente se estaba levantando furiosa contra Jesús, porque Él le había hablado o había llamado a alguien a seguirle, a un hombre llamado Mateo, deshonesto, recaudador de los impuestos que recogía Roma para ellos, y él era un judío. Entonces imagínense, un judío prestándose al imperio romano, un imperio pagano, para explotar a sus propios hermanos judíos. Era detestable, era como visto de los peores empleos que se podría conseguir una persona, y era ser publicano. Y este hombre, al conocer a Jesús, reúne a todos sus amigos publicanos y invita a Jesús a donde están. Y la gente se escandaliza cuando ven a Jesús entrando a la casa de un publicano, porque para ellos entrar a ese tipo de lugares era contaminarse espiritualmente. Y cuando Jesús entiende qué es lo que están murmurando, le responde: quiero que tengan compasión o misericordia, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y lo toma de Oseas y lo toma de Miqueas, esas palabras. Así que, ¿cómo deberíamos entender lo que significa para nosotros buscar el conocimiento de Dios más que los sacrificios o los holocaustos? Usted puede hacerse bautizar sin que su corazón le pertenezca al Señor. Es decir, usted se puede pegar un baño ese día y volver a salir sin que su vida vaya a tener de ahí en adelante ninguna transformación. ¿Por qué? Porque hay místicos entre los cristianos y piensan que eso, solo meterse al agua, eso le va a limpiar sus pecados. Hay algunos que creen que metiéndose ahí al agua, el bautismo,
van a alcanzar salvación también. Otros piensan que venir y tomar la Santa Cena debe ser otro rito que tiene la iglesia cristiana y yo voy a ver si participo, a ver si de pronto me limpia los pecados ese zumo de uva. No hay nada en estos rituales si no está Dios. Uno pensaría, ¿cómo caímos en esas ideas, por ejemplo, de estar en reuniones y repetir no sé cuántas veces el Padre Nuestro? Y arranque, Padre nuestro está en los cielos, santificado sea tu nombre, y santo, hasta llegar a decir 1000 veces Jesús. ¿Cómo cae el ser humano en una falta de entendimiento de esa forma? Como si repetir y repetir y repetir, eso va a tener un efecto, no sé. Dios no espera cambios en la conducta, es decir, en acciones externas. Dios demanda fidelidad y lealtad a su pacto y eso empieza por el corazón. Esa es la pregunta, o ese es el llamado del Señor. Quiero que me ames. Eso es lo que quiero, que me ames. No que empieces a llevar a cabo prácticas que no van a acercarte a mí. Por el contrario, los sacrificios y todo lo que hizo Israel terminó alejándolos de Dios. Dios ya se asqueaba de sus sacrificios. Ni en las ofrendas eran fieles, porque eso fue un llamado de atención que hizo también un profeta, porque el pueblo siempre levantaba cabeza y decía: ¿en qué te hemos ofendido? ¿Cómo te hemos defraudado? ¿En qué te hemos robado? ¿Y recuerda la respuesta del profeta Malaquías? En sus diezmos, en sus ofrendas, en todo se ha vuelto un pueblo, se ha pervertido en todos los sentidos. Y como último punto, el resultado de perder el amor de Dios. ¿Usted cree que se viene sobre una persona o sobre una nación cuando Dios en su ira aleja su salvación, su amor, su cuidado? ¿Qué puede venir? Israel ha rechazado arrepentirse y ya Dios ha determinado que su juicio no podrá aplazarse más. El resultado es lo que vemos ahora, en lo que leíamos y vamos a seguir leyendo por estos siguientes domingos. Es una nación que se degrada, lo mejor se convierte en lo peor. Los lugares sagrados, como los que mencionaba aquí Oseas, que era Galaad y Siquem, lugares donde se iba a adorar al Señor, se habían convertido en lugares de prostitución ritual. Las personas, las celebraciones se habían pervertido. La falta de entender los propósitos de Dios lleva al caos, a la corrupción en todos los ámbitos sociales. Israel está en la cima de su depravación moral, de su apostasía y de su idolatría. El gran teólogo Juan Calvino dijo en su momento: cuando Dios quiere juzgar a una nación, les da gobernantes malvados. Así que tenga cuidado por quién va a votar la próxima semana y vote como cristiano. Vaya con la mente de cristiano a entregar su apoyo por quienes van a estar allá legislando. Dios utiliza naciones corruptas para castigar a otras. ¿Ya vio el ataque a Dubái? ¿Sabe cómo se llama la ciudad del pecado en Estados Unidos? Las Vegas. Holanda fue un lugar donde se levantaron varios de los grandes reformadores de la iglesia cristiana. Pero vaya usted a esos lugares y lo único que ve es perversión. Y pareciera que Dios dejó
su castigo para quién sabe qué momento. No, tarde o temprano, todas estas naciones o estas ciudades que se vuelven contra Dios recibirán el brazo de hierro de Dios. Mire, solo pensar en Nueva York como una nación completa que fue establecida en las leyes de Dios, elige un alcalde musulmán, donde los musulmanes tienen un odio grande contra los cristianos. Los musulmanes ven a Occidente como el mismo demonio que tiene que ser destruido. Y en su ignorancia ellos han abierto las puertas para que los musulmanes poco a poco y de manera muy astuta se apoderen de Estados Unidos. Porque mientras los que están alejados de Dios dicen no tengamos hijos, ellos dicen tenemos que tener hijos y crecer dentro de esta nación y apoderarnos de ella. Y algunos dicen qué ignorancia esa gente que tiene tantos hijos en esta época. Es que hay otros que no están mirando lo que pasa con los ojos de la carne, sino en el mundo espiritual, lo que eso significa. Para los desentendidos de Dios, traer un hijo al mundo es una carga. Para Dios es hacer que su pueblo crezca, se multiplique y gobierne. Que nosotros tengamos hijos que suban a esos poderes altos de las naciones y guíen esta nación, cada nación por el lugar donde debe ir. Pero ¿hacia dónde estamos nosotros guiando a nuestros hijos? A que ocupen esos cargos importantes para que nos ayuden a organizar de la mano de Dios estas naciones. Pero usted ve que son las minorías como la LGTBIQ que se han instalado en todos los lugares donde tienen voz, donde saben que cuando más adelante el cristiano alce su voz, van a tener todo el poder para frenar todo lo que los cristianos queramos hacer. Obviamente no van a hacerlo porque Dios está con nosotros, pero sí nos van a estorbar y nos van a hacer más difícil las cosas. Los gobernantes corruptos son responsables de la corrupción en su país y que su falta de acción puede resultar en un castigo severo. En resumen, la corrupción en los líderes de una nación puede ser vista como una condición que lleva a la destrucción de esa nación. Y es así como Dios actúa para restaurar la justicia, la moralidad en el gobierno. Hay muchas naciones en este momento bajo juicio de Dios. Y el propósito es ese, restaurar la justicia y la moralidad, primero de esos gobiernos y después del pueblo. Porque cuando el gobernante oprime, el pueblo gime. Pero cuando el gobernante es entendido, es sabio, es temeroso de Dios, el pueblo celebra. Y es lo que Dios espera en todas las esferas de liderazgo, desde los gobiernos, desde las iglesias, pastores, líderes, en nuestros hogares, papás, mamás, desarrollando un liderazgo que lleve a que nuestros hogares, nuestras familias, nuestras iglesias, en ellas haya temor de Dios, porque se ha perdido en las iglesias el temor a Dios. Usted visita algunas iglesias donde la gente no hace sino reír, porque el pastor parece un payaso al cual están pagando por hacerlos reír un rato, por distraerlos. Tan solo en estos días escuchaba, no sé si es un noticiero de esos amarillistas que está contra el gobierno, pero decía Colombia era considerado uno de los países más violentos. Es considerado uno de los países más violentos del mundo. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuántas naciones hay en este planeta? Y este país se lleva ese lugar, uno de los más violentos del mundo. Estamos causando que el castigo de Dios llegue a esta nación. Por otro lado, Dios espera que sus hijos, su iglesia no se corrompa, que se mantenga firme en medio de una generación adúltera,
que no claudique en su fe, que por medio del Evangelio exponga, denuncie su descomposición moral e intente persuadir a todos aquellos que Dios ha ordenado para salvación. Pero si su pueblo se corrompe, no crea que recibirá un trato diferente. Ahora la pregunta para terminar nuevamente de Dios es: ¿qué puedo hacer para que tú me ames? Era la pregunta constante para Israel. ¿Qué debo hacer para que me ames? ¿Qué debo hacer para que seas fiel? Y es la pregunta que nos hace hoy el Señor. ¿Qué más tiene que hacer Dios? Ya nos dio a su Hijo. Eso es lo que vamos a conmemorar hoy. Y nos quejamos de Dios, le hacemos reclamos, caminamos con liviandad espiritual a pesar de que Dios lo entregó todo. ¿Qué nos está diciendo Dios con esto? Yo los he salvado de mi ira. ¿Qué más esperan que haga por ustedes para que caminen por el camino que yo les estoy trazando? Señor, así como Israel se desvió, podemos hacerlo nosotros, Señor, porque somos seres humanos iguales a ellos. Señor, no permitas que quienes tenemos esa responsabilidad de guiar a otros a conocer tu palabra, a obedecerte, Señor, hagamos caso omiso a esa responsabilidad y obligación. Señor, yo te pido que nos lleves a un conocimiento verdadero de quién eres tú, Señor. Que vuelvas a hacernos sentir ese deseo y esa pasión por buscar tu presencia, Señor. Como al principio hacíamos todas las cosas con una intención y con una motivación genuina. Orar, leer tu palabra, ayunar, ir a retiros espirituales, congregarnos. Todo fue en su momento tan hermoso, tan precioso. Pero a veces el mundo va tomando lugar en nuestras vidas y va apagando aquella llama. Y a veces quedamos como pabilos humeantes, porque así fue que catalogó Dios en un momento a Israel. No era una antorcha encendida que mostraba el camino, sino que era un pabilo humeante. Señor, vuelve a encender esa pasión, ese amor, esa entrega en nosotros por ti. Que no sea una iglesia que esté bajo juicio, que no seamos una nación que esté bajo el juicio inminente de Dios, sino que volvamos a arrodillarnos, Señor, que volvamos a clamar a ti por compasión, por misericordia, por dirección, porque seguramente los últimos días o los últimos meses quizá hayamos tomado decisiones sin haberte consultado a ti, sin haber esperado pacientemente tu respuesta, Señor. Nos hemos adelantado, somos expertos en hacer travesías, queremos las cosas rápidas, ahora, inmediatas, y nos hemos equivocado, Señor. Hemos cometido errores tras error, pero hoy queremos enmendar el camino, corregirlo, Señor. Hoy queremos realmente considerar que si nos alejamos de tu palabra, entraremos en una ignorancia, Señor, que nos llevará a la destrucción, al caos, a la confusión, a la desesperación, Señor. Y queremos venir a estar delante de ti, que seas tú nuestro lugar seguro, nuestra protección, nuestra sabiduría, que seas tú nuestro deleite, nuestra alegría, que seas tú lo más maravilloso que podamos contarle a otros, Señor. ¿Por qué disfrutamos tanto en contarle a alguien cuando compramos algo que con el tiempo se desgasta, se destruye? ¿Por qué no dedicamos tiempo a contarles cuán grande es nuestro Dios,
tan precioso es, tan maravilloso, tan paciente, tan misericordioso, tan maravilloso, tan asombroso, tan grande. Israel dejó de maravillarse de su Dios y empezó a poner su mirada en otros dioses. Yo te pregunto, ¿qué es lo que está desviando tu mirada ahora de Dios? ¿Qué es lo que te está entusiasmando que no sea Dios? ¿De qué es lo que tanto hablas con otros que no sea Dios? Si es que verdaderamente dices que Dios está en tu corazón. Porque eso es lo que debe ocurrir. Que otros perciban lo enamorados que estamos de nuestro Dios. Que cuando hablemos se demuestre la confianza total en Él, en sus promesas, en que Él nos guarda, en que Él nos dirige, en que Él va a hacer en nuestra vida todo lo que Él ha planeado hacer. Que así como entregó a su Hijo para rescatarnos, también esperamos en Él salvación y vida eterna. Que Él vendrá nuevamente para que le disfrutemos por siempre.